En el vídeo anterior, donde estuvimos hablando de neurodidáctica, en este vídeo vamos a aprender a diferenciar entre buena y mala información en neuroeducación. Para ello vamos a hablar de los neuromitos, que como podéis ver en la diapositiva, son creencias o ideas falsas sobre el funcionamiento cerebral. Concretamente, en el campo que nos interesa de la neurodidáctica, son creencias falsas sobre cómo aprende el cerebro. Bien, esto es importante porque el realizar intervenciones sobre dificultades de aprendizaje o trastornos, discapacidad o personas con diferentes problemas psicológicos basados en neuromitos, pues puede ser muy perjudicial porque puede estar contraindicado. Y en el caso que sea inocuo y no esté funcionando, pues estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Entonces, por ello vemos importante que las propias personas, ya que lamentablemente se utiliza bastante teorías basadas en neuromitos actualmente, creemos importante que las personas por sí mismas contrasten y comparen la información. Entonces, bueno, por ello, ahora, además de esta definición que os pongo aquí, vamos a ver una serie de preguntas que nos va a ayudar a diferenciar y a pensar sobre si aquello que nos están diciendo que funciona es cierto o no, porque podemos comprobarlo. Bien. Estas preguntas no me las he inventado yo, estas preguntas las podéis encontrar en el libro Brain and Learning o La comprensión del cerebro en español, que lo ha desarrollado la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se han unido muchísimos países y bueno, uno de los objetivos ha sido elaborar este libro para que las personas sepan qué información a nivel neurocientífica es cierta y cuál no desde la neurodidáctica. Entonces os lo recomiendo. Al final del vídeo os lo voy a enseñar para que podáis visualizarlo y también que sepáis que en nuestro blog podéis descargarlo. E incluso en Google escribiendo pues la comprensión del cerebro PDF porque es un libro gratuito y accesible a todos los públicos. Bien, os voy a enseñar la serie de preguntas que debéis de haceros para saber si aquello que os están diciendo que funciona es cierto o no y cuáles son las investigaciones en las que está basado. Primera pregunta. ¿Cuántos sujetos hay en el estudio? Bien, si nos dicen que está basado en investigaciones, pues tenemos que ver cuál es la investigación. Además de esto, siempre existe un nombre, el título del artículo, la revista, el volumen, el año e incluso el mes, ya dependiendo del tipo de publicación, si la revista es anual, mensual. Entonces, bueno, además de eso, estas preguntas. ¿Cuántos sujetos hay en el estudio? ¿Es una muestra representativa? ¿Qué quiere decir si es una muestra representativa? Si nosotros queremos saber si funciona cierta tarea para que los niños aprendan más rápido, no podemos utilizar adolescentes o adultos, sino que tenemos que tener una muestra en la que podamos comprobar aquello que nosotros queremos, nuestra hipótesis, en relación a las edades que hemos dicho que está comprendida esa tarea. Entonces eso es una muestra representativa, que representa aquello que nosotros queremos estudiar. ¿Qué edad? También lo que se intenta decir aquí es que en un estudio, en una investigación, todo está especificado. Está especificada la edad y la característica de los sujetos, relacionados con la hipótesis de investigación. Tercera pregunta, ¿existe un grupo control emparejado al grupo experimental? ¿Esto qué quiere decir? Un grupo experimental es el grupo donde ponemos a prueba la hipótesis. Por ejemplo, si queremos saber si una persona aprende antes realizando la tarea visualmente o auditivamente, es decir, entrenando de manera auditiva o visual, además de estos grupos, tenemos que tener otro que aprenda de manera completamente distinta, de manera controlada. ¿Para qué? Para poder comparar los datos que nosotros tengamos como resultado de las personas que han realizado la tarea visual y la tarea auditiva. Es decir, el grupo control siempre sirve para comparar la hipótesis que hemos puesto a prueba en el grupo experimental. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la metodología empleada en el estudio? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el procedimiento que se ha llevado a cabo? ¿En qué lugar? ¿De qué modo? ¿Se han explicado las instrucciones? ¿En qué orden se ha realizado la tarea? Todo esto está especificado en la investigación. Siguiente pregunta. ¿El estudio ha sido replicado por otro científico aplicando la misma metodología? Esto es importante, porque aquello que se dice que funciona en neurodidáctica no es que haya un estudio o una investigación que haya tenido unos resultados satisfactorios, sino que hay muchísimas.
Y eso también lo podéis ver en el libro de Mind, Brain and Education, que lo recomendé también en el vídeo anterior, donde dice que, bueno, que hay ideas que ya, pues claro, por ejemplo, cómo la emoción influye en el aprendizaje. Hay muchísimas investigaciones sobre eso, concretas, que nos dicen, bueno, cómo enseñar y no es solo que está muy revalidado. Entonces es importante ver, pues, en cuántos estudios se basa aquello que nos dicen que sí que está funcionando. Bien, la siguiente pregunta. ¿Existen estudios similares que contradigan los resultados? Esta pregunta es muy interesante porque quiere decir que en ciencia no hay nada que sea absoluto y nada que sea una verdad que no se pueda contradecir o comprobar si existen resultados opuestos. Entonces, pues sí, pues claro que habrá estudios que pueda decirnos porque hay algo que todavía no se haya descubierto 100%, entonces hay estudios que nos dicen si la hipótesis que se ha puesto a prueba pues es válida para todos los casos o para algunos no, con características especiales. Entonces todo eso hay que verlo, por qué se contradicen los resultados. Otra pregunta. ¿Cuál era el estudio original y el propósito primario? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el estudio original, siempre hay un estudio original en las investigaciones que se llevan a cabo. Siempre hay una persona que ha tenido la idea de decir, bueno, vamos a aplicar esto a un nuevo campo. Por ejemplo, en la neurodidáctica, la primera persona que le puso este nombre era un catedrático alemán, creo recordar, se llama Gerard, pero no recuerdo el apellido, y él propuso que por qué no los descubrimientos que se habían constatado a nivel cerebral sobre la plasticidad cerebral, sobre cómo el cerebro es moldeable y aprende con la experiencia, porque esto no se aplicaba a la educación. Y bueno, a partir de él, de esta propuesta, surgieron muchísimas investigaciones y estudios que podemos ver y consultar. Bien, siguiente pregunta. ¿Se refiere a un estudio individual o a una serie de estudios? Pues bien, esto también lo podemos ver y tiene que estar claramente especificado en la investigación. Si ha sido un estudio individual a lo largo del tiempo o una serie de estudios a lo largo de un margen determinado. Bien, y por último, la última pregunta. ¿Tuvo el estudio un resultado que dice la posibilidad de aplicarlo al ámbito de aprendizaje? Esto quiere decir que si se ha comprobado en el ámbito educativo, porque es lo que a nosotros nos interesa para saber si este resultado, pues se puede aplicar al ámbito de la educación. Queremos saber si se ha aplicado antes para aplicarlo nosotros. Y esto, pues claro, también viene especificado en el estudio. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy.